es correcto porque no se pueden estar haciendo planteamientos en donde no se estimen y no se pongan de manera muy concreta los porcentajes que se van a asignar en cada uno de los rubros. Textualmente también vuelvo a citar al compañero, ojalá se llegue al 10%, ojalá se llegue. Es decir, yo digo que dentro de la cuestión de la honestidad, ese es un rasgo, y hay que reconocerlo. Es decir, no existe la seguridad absoluta que han venido a mostrar aquí algunos compañeros de que este 10% se va a alcanzar. Aquí lo han sostenido, pero así a rajatabla. Hay que tenerle confianza al comité. Yo les pregunto sinceramente a mis compañeros de Acción Nacional, especialmente, en las condiciones en que se va a nombrar este comité, ¿se le podrá tener confianza? ¿Quién va a hacer la designación? El ciudadano presidente. Y el ciudadano presidente evidentemente no va a poner personas que no coincidan ideológicamente con él. Es decir, va a poner correligionarios. Y aquí va a surgir un acuerdo para que el Senado avale a esos correligionarios del ciudadano presidente. Sinceramente les vuelvo a preguntar, ¿este comité va a ser de su absoluta confianza como para que realice y ejecute todas las facultades que le da esta ley del Fondo Mexicano del Petróleo? Seamos claros. Por eso, como PRD, nos estamos oponiendo. Y en todo caso, si ya el presidente va a hacer la designación, pues que no nos meta en enjuague y que él solo asuma la responsabilidad del nombramiento o de las designaciones que va a hacer y que no meta al Senado, porque ya lo planteamos. El único facultado para correr o destituir a los ciudadanos integrantes independientes, pues va a ser el ciudadano presidente de la República. Ahora, la palabra independiente, revisemos cuál es la connotación. No depende de nadie, es decir, tiene esa característica de tener independencia del poder político, tiene esa característica de tener esa independencia del poder fáctico, tiene esa característica de ponerse por encima de cualquier situación que no sea su patriotismo y su conciencia de buen mexicano. Esas características tendrán estos integrantes. Eso es lo que habría que preguntarnos, compañeros senadores, compañeras senadoras, desde la visión de la izquierda, por la forma en que se va a hacer la designación. Evidentemente no confiamos. No confiamos. Qué bueno que ustedes sí confían. Ojalá y no se lleven un chasco cuando estas gentes estén ejecutando acciones contrarias a México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna, senadora Padierna, para hechos. Perdón. Discúlpeme, senador Martín Orozco, primero pidió para alusiones, ¿verdad? Usted tiene que desahogar primero alusiones. Perdóneme, senadora, pidió para hechos. Sí. Y en el último de los casos, el orden de las alusiones fue en este sentido. Perdón, senadora, Senador, sonido en el escaño del senador. Sonido en el escaño del senador Orozco, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, estamos convencidos que el 4.7 se va a lograr. Y he oído de senadores del PRI y del PAN que sí pasarán algunos años para recuperar el 3% de estabilidad. Pero es más importante hacer algo que quedar con los brazos cruzados. Claro que llegaremos a ese 3, claro que vendrán las proyecciones cuando se hagan los contratos
para rebasar ese 3% y luego atender algunos fondos. Pero sí, pues tampoco los puedes tener al siguiente año. Les recuerdo que hasta el próximo año entrará en vigor esto. Y la otra, es imposible proyectar unas corridas financieras cuando en licencias, en utilidad y producción compartida no tienes todas las variables para poder calcular ingresos o bien participación, tanto a la Secretaría de Hacienda con ICR o bien al fondo con las regalías. Y seguro estoy que vamos a lograrlo y por eso estamos convencidos, y más vale hacer algo que estar en contra de todo. Senadora Padierna, y después seguirá el senador Zoé Robledo Aburto en pro. Para hecho, la senadora Padierna. Yo solo quiero hacer dos preguntas, porque el Fondo Mexicano del Petróleo se liga con la Ley de Coordinación Fiscal y están escribiendo dos cosas sumamente graves. Dice en la Ley de Coordinación Fiscal que esto va a afectar mucho a los estados, aunque digan que no, aunque en el discurso digan que no, pero dice la Ley de Coordinación Fiscal, que está también en este dictamen, se agrega un párrafo que dice: la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del gobierno federal, establecidos en el artículo 2, fracción 30 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y estos recursos son los que recibe el gobierno federal por la suma de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos para cubrir lo señalado, y aquí viene la alusión, para cubrir lo señalado en el artículo 16, fracción segunda, incisos A a G de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, que son los siguientes. Y de la A a la G es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. El B es el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las entidades federativas. El C es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. El D es el Fondo Sectorial CONACYT, CENER, Hidrocarburos. El E es el Fondo Sectorial CONACYT, CENER y de Sustentabilidad Energética. El F, la Tesorería de la Federación para cubrir los costos de la Auditoría Superior de la Federación. Y el G es la Tesorería de la Federación, que son los recursos para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan al presupuesto, es decir, el 4.7% que va a poner Pemex a este fondo. Es completamente incongruente que recursos etiquetados para fines específicos sean participables, o van para los estados o son para los fines específicos que escribieron aquí. Si están diciendo, por ejemplo, el fondo del inciso D, que es el Fondo Sectorial CONACYT, que ese es para la investigación, para las tecnologías en materia de hidrocarburos, ¿cómo va a ser participable? O el E, el Fondo Sectorial CONACYT para la sustentabilidad, o el etiquetado a la Auditoría Superior de la Federación, o va para la auditoría o va para los estados. Esa es la pregunta: o es participable o está etiquetado para el fondo. No se les entiende, y es realmente porque están aprobando cosas absolutamente inverosímiles. Y luego dice: transitorio 2, inciso A de la Ley de Coordinación Fiscal, se los leo, se establece que entre 2015, o sea, el próximo año, y el 2018 se aplicarán otros porcentajes, no el 80.29 que dicen que es el del Fondo General Participable. Dice, en el 2015 se aplicará el 73%, en el 2016 74.82%, en el 2017 76.65% y en el 2018 el 78.47%. La pregunta es, entonces, ¿cuándo se va a aplicar el 80.29 que dijeron
antes que la recaudación federal participable es del 80.29%. ¿En qué año va a ser? Porque en todo este sexenio no va a ser. De verdad, rayan en la irresponsabilidad. Gracias, senadora. Senadora Zoe Robledo Aburto, por favor, en pro. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, hago uso de la tribuna para explicar a mis compañeros cuál es el fondo de las reservas que presentamos respecto al fondo petrolero y en particular a las que tienen que ver con el tema de los controles democráticos. Ya en mi primera intervención hoy por la mañana respecto a este tema, hacía una exposición respecto a este fondo y lo comparaba yo con el fondo brasileño y cómo este fondo mexicano carece de un claro y explícito compromiso social. Y decir y poder contrastar dos formas de entender un fondo petrolero. Tampoco somos el primer país que establece un fondo petrolero, y eso hay que dejarlo también muy claro, porque este fondo, su real propósito deviene de un diseño para crearlo en un sistema de administración de contribuciones de los contratos privados de exploración y extracción del petróleo. Y nada más. Esa de por sí ya no era una buena noticia, pero adicionalmente nos encontramos con que este fondo carece de mecanismos de transparencia y carece de controles democráticos. ¿Qué es lo que proponemos en el PRD? ¿Por qué estamos todavía a esta hora intentando incorporar redacciones nuevas en estas reservas sobre el fondo petrolero? Bueno, lo que pretendemos simplemente son controles democráticos de pesos y contrapesos que involucren al poder legislativo al que nosotros pertenecemos para el mejor funcionamiento y transparencia de este fondo. El fondo, ya se ha dicho, va a manejar muchísimo dinero. Los pesos y los centavos del fondo petrolero deberían de ser los más vigilados, los más transparentes, los más observados y bajo el mayor escrutinio público. Y me parece que eso no se está logrando con estas redacciones. ¿Qué proponemos? En concreto, 5 temas de todas nuestras reservas. El primero es establecer que los miembros independientes del comité estén sujetos a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y sobre todo, porque ya hicimos un diseño erróneo con el tema de la no comparecencia de los consejeros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos previo a su aprobación. Aquí lo que estamos planteando es que los miembros del comité estén obligados a comparecer siempre que alguna de las cámaras así se lo solicite. Segundo, que de igual manera se establezca que el coordinador ejecutivo del fondo, que por cierto, también es parte de nuestras reservas, creemos que no debería de ser nombrado a propuesta del Banco de México, sino del comité y ratificado por esta asamblea. Planteamos que el coordinador ejecutivo del fondo informe de manera obligatoria y detallada de la situación financiera del fondo, de sus ingresos, egresos, del monto de inversiones, de instrumentos financieros y pormenorizar todas las operaciones que considere relevantes. Tercero, se establece también en nuestra reserva un control democrático, siempre y cuando corresponda a alguna de las cámaras, el nombramiento del contralor interno de este fondo. Si el plan de trabajo, el informe anual y la propuesta de gastos y operaciones es sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados, podríamos hablar de controles democráticos. Eso no viene, pero sí está en nuestra propuesta de reservas. Y penúltimo y cuarto punto es que bajo la propuesta actual la transferencia del fondo es cuestionable en virtud de que las disposiciones que regulan a todos los fideicomisos públicos de nuestro país, en el artículo 3 se establece que no van a ser aplicables al fondo. Lo estamos eximiendo ya de entrada a que la ley que regula los fideicomisos públicos en México aplique al fondo. Y quinto, los lineamientos para la selección de los miembros independientes del comité técnico
tema que aborda el artículo 9, que no impide en ningún momento que puedan ser parientes en primera línea de accionistas, de socios, de dueños, de funcionarios, de directivos, de representantes legales o de asesores de cualquier asignatario o contratista. Eso también nos parece muy grave. Y yo el día de hoy revisé un estudio que hizo Transparencia Mexicana justamente sobre el comportamiento de fondos petroleros en varias partes del mundo. Y según Transparencia, por desgracia, la experiencia internacional con este tipo de fondos no siempre ha sido positiva. Las conclusiones de Transparencia Mexicana es que de 22 fondos de esta naturaleza, en 18 regiones se identificaron que son poco efectivos y que no están cumpliendo con sus objetivos. Pero fíjense, lo más curioso es que cuando revisa Transparencia Mexicana cuáles son los fondos que han tenido éxito en otras partes del mundo, y me refiero a regiones porque el análisis no es nada más entre países, también entre estados subnacionales, como el fondo de Wyoming, para poner un ejemplo. Dice Transparencia, entre los fondos con experiencias positivas se identifica al fondo chileno, al fondo noruego, al del estado de Wyoming en Estados Unidos, por varias razones, entre ellas porque tienen reglas claras, porque son administrados por instituciones sujetas a escrutinio, y dice el informe, son monitoreadas por múltiples organismos como consejos de supervisión, contralorías, grupos de ciudadanos independientes y, por supuesto, por los parlamentos de estas regiones y de estos países. Los fondos que no cumplen con estos principios, pues simplemente no están cumpliendo con sus objetivos, o todavía peor, se han convertido en fuentes de clientelismo y en fuentes de corrupción. Y se analizan los casos de Libia, de Kuwait, de Rusia. Estos países no tienen controles democráticos. Entonces, vaya, hay una correlación, no está siendo dicho por mí. Está este informe de Transparencia Mexicana, una entidad con mucho prestigio, mucho respeto, por cierto, una de las que va a ser testigo social en este nuevo mecanismo que se está planteando. Por eso, compañeras y compañeros senadores, estamos todavía a tiempo de evitar que este Fondo Mexicano del Petróleo tenga estas características que se ha probado, no funcionan para perseguir sus objetivos. Y finalmente, yo quiero terminar esta locución citando a este economista, Kaixuik Basu, que estuvo la semana pasada en México. Se trata ni más ni menos que el vicepresidente del Banco Mundial, el primer economista del Banco Mundial. Si queremos hablar de algo de ortodoxia económica, porque me llamó mucho la atención una cita de él, que dice en su libro Más allá de la mano invisible: mucha gente ha perdido recursos vitales o riqueza ante otros grupos, a veces obligados, pero en ocasiones también voluntariamente. Dice, la escalera de Escher, esta imagen que en algún momento, hace algunos años, dibujó el matemático Escher para expresar cómo hay veces que se piensa que se está ascendiendo en una escalera, pero en realidad se está descendiendo. Dice este economista, la escalera de Escher, por la que una secuencia de pasos cortos hacia arriba conducen finalmente a la parte inferior de la escalera, sirve para ilustrar este tipo de procesos. Y se pregunta, y con esto concluyo y dejo esta pregunta para todos: ¿será posible que esos procesos se estén llevando a cabo todavía? Que haya pueblos que se encuentran en la escalera de Escher tomando decisiones voluntarias por pensar que cada una los está mejorando, aunque la totalidad de las decisiones los está dirigiendo hacia la penuria y la miseria. La respuesta muy probablemente es sí. Esa clase de procesos han estado con nosotros durante siglos y continúan tomando nuevas formas que no son fáciles de reconocer. Ojalá no estemos en esta escalera de Escher con una mala regulación respecto a la parte fundamental de esta reforma que debió haber sido el Fondo Petrolero. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas. En contra. Por favor, senador. Antes, perdónenme, senador Mario Delgado para hechos. ¿Algún otro senador o senadora? Senador Robles. Está bien. Senador Mario Delgado, por favor, para hechos.
de la intervención del senador Zoé. Respeto, senador. Senador Delgado, para hechos de la intervención del senador Zoé. Gracias, presidente. A ver, un tema importante del Fondo Mexicano del Petróleo. Tenemos que trabajar bajo el escenario de que las empresas petroleras van a hacer todo lo posible por quedarse con una mayor renta petrolera. La renta petrolera va a estar en disputa entre el Estado mexicano y las empresas. Si gana más el Estado, le queda menos a las empresas. Si gana más las empresas, le queda menos al Estado mexicano. Nos dice la literatura, nos dice el premio Nobel Stiglitz, nos dice el premio Nobel que siempre van a hacer trampa. La posibilidad de trampa es real y muy grande en todos los momentos de la transacción. ¿Por qué? Porque la tentación es muy grande. Variar, hacer trampa en algunos centavos representan utilidades de millones de dólares. Entonces la posibilidad de que hagan trampa es muy grande. Menciona dos casos, dos experiencias que tuvo él como observador independiente. En 1980, el caso de Alaska. Alaska es un estado en Estados Unidos que tiene riqueza petrolera. Tenía un contrato, tenía una concesión donde la empresa petrolera le tenía que pagar el 12.5% de los ingresos brutos como regalía, menos el costo de transporte de traer el petróleo desde el círculo polar ártico, que es de donde se estaba extrayendo. ¿Qué hizo esta empresa petrolera? Pues resulta que le empezó a inflar en centavos por cada galón de petróleo, que multiplicando esos centavos por los millones de barriles resultó en miles de millones de dólares. Encontraron también otras muchas formas de hacer trampa. Por ejemplo, a ver si les suena conocido con los que nos advirtió Silva Herzog, la venta de petróleo a sus propias filiales por debajo del precio internacional, el uso de filiales para enviar el petróleo, es decir, la compañía de transportes también era una filial y por supuesto elevaba el costo del envío. Es decir, ensamblar cada pieza del rompecabezas era muy difícil de detectar en todas las transacciones, y el gobierno tuvo que financiar una buena cantidad de investigadores, fiscales, analistas para desenmarañar esta trama a un costo de millones de dólares, por supuesto, para el gobierno. Al final del día descubrieron el engaño, descubrieron que estaban haciendo trampa y además que había ocurrido a una escala masiva y se extendía a otros asentamientos de la concesión, no solo al que fue detectado en el origen. Y empresas tan reconocidas, tan famosas como BP, como ExxonMobil, como ConocoPhillips, resultaron descubiertas y el fraude ascendió a más de 6,000 millones de dólares. Otro caso, en Alabama contra ExxonMobil Corporation. Aquí el juego era muy sencillo. Las regalías que tenían que pagar no las podían deducir de los costos y tampoco podían utilizar el gas que extraían para utilizarlo también como parte del proceso de exploración. Fíjense nada más, dos variables: deducción de regalías y el gas para usarlo en su propio proceso de extracción, para alimentar los pozos. El contrato decía claramente que no podían deducir las regalías de los impuestos por pagar
y que no podían utilizar el gas que sacaban para autoconsumo. Durante el juicio encontraron documentos internos de la Exxon donde se pusieron a analizar y dijeron, a ver, ¿cuál es la posibilidad de que nos cachen? Pues son mínimas. Y si nos cachan, ¿cuánto es la multa? Pues es una lana. ¿Cuánto estamos ganando? Muchísimo más dinero. Pues entonces nos conviene, hagamos trampa. Se fueron a juicio y el gobierno de Alabama logró que se le pusiera una multa a Exxon por casi 12,000 millones de dólares y recuperó más de 63 millones de dólares en multas no pagadas. ¿Por qué vienen a cuento estas historias? Por una sencilla razón. Hay un cambio fundamental y grave en la naturaleza del Fondo Mexicano del Petróleo. En teoría iba a ser un fideicomiso administrado por el Banco de México, prácticamente virtual, sin mucho personal, dedicado a recibir dinero, a hacer algunos pagos, mandar dinero al presupuesto. Pero al cambiar la naturaleza del fondo, a darle la facultad de administrar y supervisar los contratos, vean en el lío que lo estamos metiendo. ¿Cuánta gente y especialistas va a tener que contratar el fondo? ¿Y está preparado para ello? No. Vamos a crear una infraestructura en el fondo que se supone que iba a dedicarse exclusivamente a administrar el dinero. Me parece un gran despropósito que estemos haciendo esto con el fondo. ¿Qué es lo que se puede hacer siempre en estos casos? Lo recomiendan, siempre lo dijimos a lo largo de todo el debate que empezó en diciembre. Fortalecer instituciones antes de privatizar, obligar a las empresas a tener altos estándares de desempeño y evaluar cuidadosamente los contratos. Son las recomendaciones internacionales. Me dio mucho gusto que a muchos senadores les haya gustado los pasajes que leí de Silva Herzog, de su libro 9 Estudios Mexicanos. Me da mucho gusto además que lo hayan escuchado con atención, porque es una lección muy clara de la historia, es una lección que nos dejan los grandes mexicanos como Narciso Bassols, como el propio Silva Herzog y Luis Cabrera, que fueron citados en sus pasajes. Qué bueno que les gustó, porque les dejé para el final lo mejor. Un párrafo que a mí me conmovió profundamente y me sacudió la conciencia. Estoy seguro que hoy todos nosotros nos los vamos a llevar en nuestra cabeza. Estoy seguro que también les va a retumbar en sus conciencias. Después de describir la epopeya petrolera, como la llamó Silva Herzog, después de describir la lucha que dio nuestro país, un país mediano, con escasos recursos, apenas naciente en la comunidad internacional, contra estas dos grandes empresas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, después de haberles ganado la batalla, un país pequeño como el nuestro, a esos gigantes internacionales, monstruos económicos, inmensamente ricos, inmensamente poderosos, plenos de ambición de dominio, nos hace una advertencia clarividente. Nos dice Silva Herzog: pero no hay que hacerse ilusiones ni pecar de optimismo. No hay que vivir alegres y confiados, porque esas dos grandes unidades económicas, la Standard Oil Company de New Jersey y la Royal Dutch Shell, están en pie de lucha y no se han resignado a la derrota, y aprovecharán la primera coyuntura para la revancha. Y de todo esto se desprende que nosotros debemos estar gritando
constantemente al pueblo mexicano. Centinela, alerta. Si en Irak se necesitó la intervención del ejército americano para la revancha, para la venganza de las petroleras, de la nacionalización que la empresa iraquí había hecho en los 70s, de esas concesiones, de esas empresas, en el caso mexicano están a punto de cobrar su revancha que nos advirtió Silva Herzog tomarían a la primera oportunidad, gracias a un ejército de legisladores que tras la máscara de la modernización ocultan un negligente e indolente rostro apátrida. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas. En contra. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia. Compañeras senadoras y senadores, el establecimiento del Fondo Mexicano del Petróleo no es un cambio menor, ni mucho menos es un cambio cosmético. Es un aspecto fundamental de esta reforma energética. Es la distinción que se hace entre los ingresos tributarios y los ingresos que se derivan de los recursos petroleros. La situación actual en que se integran en una sola bolsa ambos conceptos ha impedido una adecuada administración en las finanzas públicas. En ocasiones, la planeación programática es desordenada, dispersa, sin mantener congruencia con los objetivos nacionales y algunas veces sin aportar beneficios para la colectividad. Es una situación donde no se perciben las ventajas que se obtienen por el aprovechamiento de nuestros hidrocarburos. Ahora, al canalizarse los ingresos derivados de la explotación petrolera al Fondo Mexicano del Petróleo, será posible tener un mejor control de estos ingresos. Se garantizará un destino transparente y se podrán hacer las previsiones de ahorro e inversión que beneficien a las futuras generaciones. Al mantener su carácter federal, se asegura que se fiscalicen y se sujeten a reglas de transparencia. A través de un comité técnico se asegura un manejo profesional de las inversiones. De acuerdo al artículo 17 de la ley del fondo, este comité deberá, entre otros aspectos, buscar el máximo retorno a la inversión, así como lograr una diversificación del riesgo y establecer límites de exposición por todo tipo de activo, países, regiones y eludir los riesgos asociados a la volatilidad de los mercados. Este comité, además de los 3 representantes del Estado, hay que dejarlo claro, tendrá 4 consejeros independientes aprobados por la mayoría calificada de este Senado de la República, con el fin de garantizar su actuación responsable y profesional. Estarán sujetos a un régimen especial de responsabilidades y sanciones. El fondo asegura que el presupuesto de egresos de la Federación reciba el equivalente al 4.7% del PIB y que no existan variaciones en las participaciones de las entidades federativas. Permite una correcta administración de los recursos del Estado mediante la transferencia a diversos fondos relacionados a ingresos presupuestarios, así como actividades para la sustentabilidad energética, la educación, investigación científica y el desarrollo. El cuidado del medio ambiente, la educación, ciencia y tecnología se beneficiarán también, entre otros, de esta renta petrolera. Por lo que se refiere a los ingresos excedentes que se establecen porcentajes ciertos para estos fondos específicos, para el sistema de pensión universal,
para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, para becas a fin de formar capital humano en universidades y posgrados. Apoyamos los mecanismos establecidos en este fondo porque además de mantener un panorama económico estable, garantiza equidad intergeneracional, hay compromiso con el futuro y es posible transformar la riqueza transitoria en riqueza permanente, en ahorro, en inversiones. Por su atención, muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. A continuación, se le concede el uso de la palabra para hechos. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, señor senador. Sí. Ya quieren irse a sus casas, es muy temprano. Los van a desconocer. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, muy rápido, pero con respeto he de decir que contrariamente a lo que aquí se ha planteado hace un rato y también contrariamente a lo que señala su nombre y a diferencia de otros fondos soberanos en el mundo, la obligación primordial de este Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo no es otra cosa que el pago a los contratistas y asignatarios. En otras palabras, este es un fondo que busca principalmente dar garantías a empresas privadas en lugar de impulsar el desarrollo nacional. Más que un fondo soberano del ahorro, esto es una gran tesorería. El Fondo Mexicano de Petróleo tendrá como función principal la recepción de recursos y el uso de los mismos para el pago de los rubros y se trata, por lo tanto, de una gran tesorería, insisto, más que un fondo para el ahorro. Como si fuera poco lo que acabo de expresar, desde mi punto de vista también esta propuesta de fondo busca perpetuar el modelo de finanzas públicas petrolizadas, como lo he dicho en anteriores intervenciones. De estos recursos, como aquí también ya se ha escuchado, se deberá entregar a la tesorería de la Federación una cantidad, cuando menos se plantea, equivalente al 4.7% del PIB. En otras palabras, la gran mayoría de los recursos del fondo serán destinados, ni más ni menos, que a financiar el gasto del gobierno federal, algo en lo que también hemos sido nosotros incisivos en el PRD, en nuestro grupo parlamentario, es que para este gobierno, dicho lo anterior, la inversión para el desarrollo social es simple y sencillamente la última de las prioridades. Y es que, insisto, la ley estipula que solamente después de que el Fondo Mexicano del Petróleo haya realizado las transferencias de recursos a los cuales está obligado y acumule un ahorro equivalente al 3% del PIB o más, el saldo restante, como lo han expresado aquí otros oradores, se tendría que invertir en desarrollo social. Es decir, la inversión para el desarrollo social será francamente intrascendente. No solo, compañeras y compañeros, es la última prioridad de quienes se asumen como supuestos reformadores, sino que difícilmente se habrá de realizar una inversión importante en materia de desarrollo social por dos razones fundamentales que explico rápidamente. En primer lugar, muy probablemente pasarán varios años para rebasar el ahorro superior a ese 3% del Producto Interno Bruto. Y en segundo lugar, puesto que el fondo no podrá disminuir del 3% del PIB cuando se trate de este tipo de inversión, pues el remanente será tan limitado que no generará ninguna transformación del fondo. Es
por esto, compañeras y compañeros, que estamos planteando propuestas de modificación al artículo 8º, mismo que versa sobre la asignación de los recursos del fondo cuando sus reservas sean mayores al 3% del PIB. Lo que buscamos es que se incluyan dos aspectos que no han sido contemplados. Primero, en los proyectos para el desarrollo regional de la industria y el segundo, para el desarrollo agropecuario nacional. Lo anterior, en virtud de que sostenemos que estos son temas nodales para generar beneficios sociales directos. De igual modo, senador presidente, compañeras y compañeros, proponemos cambios al artículo 9 de la ley en comento a fin de garantizar el principio de control legislativo para que los miembros independientes del comité sean propuestos, repito, propuestos y no nombrados mediante votación nominal mínima de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara, abonando con ello pues, a la transparencia en el manejo de los recursos que conformarán este fondo y, por supuesto, de paso, a lograr que se saque las manos el Poder Ejecutivo de las decisiones estratégicas que se tomen en dicho comité. Otro asunto, y con esto concluyo esta rectificación de hechos que hemos señalado y que seguiremos señalando, es lo que ya en su momento explicó aquí el senador Armando Ríos Peter, lo dejó claramente evidenciado. Con esta ley, compañeras y compañeros, no solo se limita la facultad del Congreso para decidir sobre el presupuesto, toda vez que el Fondo Mexicano ejerce funciones como la administración de recursos públicos para el ahorro, los invierte supuestamente en activos financieros y los aplicará en propósitos puntuales, así se nos quiere vender, de inversión, sino que en los hechos lo que va a hacer es institucionalizar una vez más la falta de transparencia y la rendición de cuentas. En concreto, esta ley acusa serias deficiencias, son muchas lagunas y sabemos realmente que no son omisiones, sabemos que no son errores honestos, esto es deliberado y así, insisto, lo repito con respeto pero con mucha firmeza, así lo tendrán que asumir ustedes frente a la ciudadanía. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Finalmente, está inscrito para hablar en pro de la propuesta el senador Manuel Bartlett Díaz, a quien se le concede el uso de la palabra. Le comento. Informarle a la Asamblea que después de esta participación vendrían las votaciones para que todo el mundo estemos ya atento a ello. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Esta mañana, al iniciar la jornada, presenté una moción suspensiva. La gran mayoría estaban todavía durmiendo, de manera que puedo repetir rápidamente el tema, porque tiene que ver con el fondo. Hemos presentado ya en 3 ocasiones una moción suspensiva, porque si bien el tema es tan delicado como que depende el presupuesto en un 40% de este país del petróleo, el gobierno no ha presentado jamás, en ningún momento, un análisis económico de lo que planeaba. Y eso es gravísimo, es ilegal. Sin embargo, la irresponsabilidad de este Senado ni siquiera escucha y votan en contra. No va a haber recursos. Antes de llegar al fondo, no va a haber recursos y vamos a tener una gran crisis financiera. Y eso lo demostramos con los números, el análisis que se ha hecho serio, porque es muy sencillo. Voy a tocar este tema muy rápido.
el régimen fiscal de Pemex, pese a que todo el rollo y la mentira esta de que se iba a darle autonomía a Pemex y que ya Hacienda no le iba a quitar todos los recursos, es lo más falso. Sigue siendo y seguirá siendo Pemex, ¿verdad?, la bolsa de la Secretaría de Hacienda. Obligado, aquí ya lo dijeron todos, a seguir dando exactamente lo mismo, este 4.7 del PIB, lo mismo que consideran que es lo que tiene que seguir dando para sostener el presupuesto. Además tiene un régimen fiscal de explotación a Pemex igual, y en cambio los privados tienen un régimen más bajo. A medida que los privados participen con más petróleo, vamos a perder más dinero. Y como el proyecto busca lo que llaman la migración, ahorita se le da a Pemex sus derechos de explotar, ¿no? Pero el objetivo es que migre a contratos. Entonces la migración a contratos nos va a llevar a esa crisis de 250,000 millones a 800,000 millones al año. Eso es lo que va a pasar en esta crisis fiscal. Por tanto, este fondo no va a tener recursos. Va a ser un fondo desfondado. Es además otra invención de estas que se fueron construyendo para justificar una gran reforma. El PAN fue el primero que presentó en esta ocasión, porque ya se había presentado muchas veces, el fondo noruego. ¡Ay, chivo! Qué inteligentes los panistas descubrieron, ¿verdad?, que había un fondo noruego sin que nosotros fuéramos los noruegos, pero eso sí, no les preocupó gran cosa. Eso estaban duro y dale con el fondo noruego, la moda del fondo noruego, ¿verdad? No tenemos nada que ver con el fondo noruego. Este fondo, ¿verdad?, que es una gran mentira, es una gran simulación, ¿verdad?, no es más que, aquí lo ha dicho la tesorería, iba a dar todo el dinero y va a tener funciones de pagar, ¿verdad?, pero no va a tener dinero. Aquí se dijo, leyendo por ahí alguno de los compañeros senadores que participó, que se van a tardar nada más 3 años en que funcione. No va a funcionar. Vamos a tener ese hoyo fiscal gravísimo porque estamos bajo un régimen irresponsable cuyo único interés ha sido el llevar a este compromiso de entregar el petróleo y la electricidad a los intereses extranjeros. Esta tarde también presenté un análisis de la ley y demostrábamos que tiene una característica muy especial, la ley del ingreso de hidrocarburos, que privatiza a final de cuentas todo. Es a partir de contratos, ¿verdad?, controlados por Hacienda, que se va a manejar el patrimonio de la nación. Pues es un poco lo mismo del petróleo, del fondo del petróleo. El fondo del petróleo, si bien dice aquí que va a tener una gran transparencia, no va a tener ninguna transparencia. Este Fondo Mexicano del Petróleo, aunque en su artículo 64 se señala que los recursos que ingresen al Fondo Mexicano de Petróleo se consideran federales y quedarán sujetos a las facultades de fiscalización de las autoridades federales conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, esto es una mentira, es una falacia, porque se permiten decir mentiras en las leyes. ¿Por qué es una falacia? Porque solo se consideran recursos públicos los derechos y aprovechamientos que son fiscalizables, mientras que el resto, lo que va a estar en el fondo, ya lo convirtieron en derechos privados porque vienen de contratos. Esa es la gran mentira de este fondo, ¿verdad? No va a ser fiscalizable, porque además, cito, hace lo mismo que la ley, privatizan, es un proceso de privatización de los intereses públicos, de lo que está regido por las leyes públicas, termina siendo regido por el derecho privado. Y esa es una
es una constancia de todo el proceso. Y mañana, cuando estemos por terminar, les voy a hacer un análisis de lo que realmente se ha venido haciendo con estas 20 y tantas leyes, que no es sino lograr, y se los he dicho muchas veces, no es sino la consumación de la decisión de los Estados Unidos de establecer ya su industria petrolera en México. Eso es, y lo podemos demostrar. Aquí decía el senador Delgado, que hoy ha tenido intervenciones espléndidas, ¿verdad? Nos vamos a llevar ese párrafo fantástico, pero demasiado tarde, porque ya aprobaron la Constitución y están a punto de aprobar todo lo demás. Y nos platicaste lo que un escritor o un analista dice que las empresas petroleras son terribles, ¿no? que roban. Pero eso ya lo platicamos hace meses, ¿verdad? Las industrias petroleras, las empresas petroleras, lo hemos dicho, no son empresas, son brazos del imperio, que es lo que no quieren entender. No llegan a hacer competencias, llegan a posesionarse de estados, de recursos, se dividen el mundo, son parte de sus ejércitos y de sus economías, llegan con los bancos, con todo el aparato económico extranjero, ¿verdad? De manera que van a hacer trampas, se van a quedar con el país, ¿verdad? Y no tenemos capacidad de tener ningún control para manejar esos monstruos que llegan a hacer trampa. Estamos ya a punto de cometer contra este país esa fechoría, ¿verdad? Vamos a votar, mañana terminaremos, y lo que va a suceder es gravísimo. Una crisis financiera, una crisis política, una pérdida de soberanía y una entrega, y lo he repetido durante todo este tiempo, una entrega al poderío de los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que están ustedes aprobando parte por parte, y no se dan cuenta, ni quieren darse cuenta, ni quieren pensar, ni quieren saber lo que están haciendo. Pues eso es lo que están haciendo, entregando este país lastimosamente lo más importante. Y hay una frase en este tema muy antigua que dice: quien controla la energía de un país, controla el país. Eso es lo que estamos entregando. Muchas gracias, señor presidente, por su atención. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. Agotadas las intervenciones sobre el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias, señora secretaria. No se aceptan las propuestas de modificación a los artículos discutidos en el tercer tema. Se mantienen en los términos del dictamen. Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores Manuel Bartlett Díaz, Lorena Cuellar Cisneros, Angélica de la Peña Gómez, David Monreal Ávila, Isidro Pedraza Chávez y Luis Sánchez Jiménez. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que enunció el señor presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, los artículos que reservaron los senadores antes mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Agotada la discusión en lo particular, pasamos a la votación nominal de los artículos reservados.
Todos los artículos se mantienen en los términos del dictamen de las comisiones del Senado que, a su vez, están aprobando sin modificaciones la minuta que nos envió la colegisladora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 60 y 62 y las disposiciones transitorias primera, quinta, séptima, octava y novena del proyecto de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 25 y las disposiciones transitorias primera del proyecto de ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. En este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto en los artículos reservados sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Aprovecho para comentarle que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un paquete de legislación secundaria que comprende 9 iniciativas, de las cuales 6 iniciativas se remitieron a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, con el fin de que se realizara el proceso legislativo correspondiente. El Senado de la República, de las 6 iniciativas, realizó 4 proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados en comisiones y posteriormente puestos a consideración del Pleno, cuya mayoría los aprobó, y posteriormente se enviaron como minutas a la Cámara de Diputados. Después del proceso de dictamen en comisiones de la Cámara Baja, el Pleno aprobó los dictámenes sobre las 4 minutas en materia energética. 3 de ellas tuvieron modificaciones, por lo que se regresaron al Senado de la República, quien en sesión extraordinaria el 4 de agosto y primeros minutos del 5 de agosto avaló las modificaciones realizadas por las y los diputados, por lo que ya se enviaron al Ejecutivo Federal para el trámite correspondiente. En el caso de las 3 iniciativas que se remitieron a la Cámara de Diputados, las comisiones dictaminadoras realizaron 2 proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados con modificaciones por el Pleno y se enviaron a la Cámara de Senadores. El 4 de agosto, las comisiones dictaminadoras de la Cámara Alta avalaron en lo general los dictámenes relativos a las 2 minutas en materia energética, fiscal y de presupuesto y acordaron que las reservas se desahogarán ante el Pleno del Senado de la República. Cabe señalar que estos 2 dictámenes de las minutas que estarán a discusión en la sesión extraordinaria durante estos días se refieren al
dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo sobre la legislación secundaria en materia energética. Otro dictamen es sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide, adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. El día de hoy, 5 de agosto, al reanudarse la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, pues ya se llevó a cabo esta discusión del dictamen de la primer minuta en materia energética, que tiene el objetivo de establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de asignaciones a empresas productivas del Estado o mediante contratos celebrados entre el Estado y particulares o empresas productivas del Estado, así como la regulación de las contraprestaciones que deberán cubrirse a los contratistas, precisando la forma para su determinación, así como la manera en que se deberán realizar la administración y supervisión de los aspectos financieros. A favor, Díaz Lizama, lo registramos. ¿Puede registrarlo, senadora? ¿Lo puede registrar? ¿No? No, es que dice que a favor. ¿Antes cuánto va? 87. Con el voto de la senadora Díaz Lizama, 87 votos a favor y 26 votos en contra, señor presidente. Gracias, secretaria. Aprobados los artículos reservados. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Esta presidencia declara un receso en nuestra sesión extraordinaria para continuar mañana, miércoles 6 de agosto, a las 10:30. Que pasen buena noche, senadoras y senadores. 10:30. De esta manera, el presidente de la mesa directiva decretó un receso para continuar con los trabajos en torno a las leyes secundarias en materia de la reforma energética el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Le comento que esta sesión extraordinaria fue aprobado en lo general con 92 votos a favor y 25 en contra, la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. En lo particular, se presentaron las reservas de los y las legisladoras en 3 rubros. El primero de ellos, referente al régimen fiscal, asignación, contratos y transparencia. El segundo, en renta petrolera, y el tercero, el Fondo Mexicano de Petróleo, los cuales fueron aprobados con 86 votos a favor y 26 en contra. Ahora este dictamen será enviado, esta minuta será enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Les recuerdo que el presidente de esta Cámara de Senadores decretó un receso para continuar con estos trabajos en torno a las leyes secundarias en materia de la reforma energética el día de mañana a las 10:30 horas. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca aquí en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.